Guayaquil, así es Guayaquil, cuna de libertad. Así es Guayaquil, hogar de todos, pueblo de amistad. Está en los rostros de la gente, en la fuerza de sus hombres, en el sudor de su frente, en la altivez de sus mujeres. En las calles de tu barrio, en tu carácter alegre. Es la cuna que te abriga, es tu suelo, es tu herencia, es tu anhelo, tu conciencia. Tu horizonte es Guayaquil, así es Guayaquil, cuna de libertad. Así es Guayaquil, hogar de todos, pueblo de amistad. Guayaquil, vive por ti. Muy buenas noches, Ecuador. Buenas noches, Guayaquil, la bella perla del Pacífico y todos los que componemos Epicentro Radio. Queremos llevar nuestro saludo fraterno a toda la región, comenzando desde México, que nos da la apertura inicial y nuestro agradecimiento al apoyo técnico que tenemos para esta transmisión de Epicentro Radio Ecuador. Nuestros saludos a Epicentro México, a Epicentro Colombia, a Epicentro Argentina y a Epicentro Honduras, que trabajamos en la proyección de la prevención como parte fundamental. El trabajar en la administración para el desastre y el enfoque de la resiliencia, en el enfoque que hoy le damos al cambio climático para el bienestar de las personas, pues realmente fortalece la resiliencia de nuestros territorios. Y Epicentro Radio es una de las primeras radios en Facebook Live que tiene como objetivo principal llegar a la comunidad y fortalecer mediante una serie de conferencias, invitados especiales, tal como el que tenemos esta noche, al que le queremos dar nuestra más cordial bienvenida a esta, la casa de las personas que hacemos prevención y que nos enfocamos directamente al mundo de la prevención. Este es nuestro primer programa en el 2021, ahora en el mes de febrero, y es un programa especial. Le hemos dado ese enfoque especial porque Ecuador, y principalmente la ciudad de Guayaquil, cumple un año de haber estado en los temas de pandemia. Por eso nuestro invitado especial, quien le damos la más cordial bienvenida, el ingeniero Carlos Barragán, profesional en el área de la administración para desastres, a quien hemos invitado y primeramente queremos darle nuestra bienvenida. Carlitos, como se le conoce por cariño, bienvenidos a Epicentro Radio. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir este espacio, el agradecimiento para todos los colegas a nivel nacional e internacional, a Epicentro también por el apoyo logístico y listo y atento para desarrollar tan importante tema con bases, con datos, a fin de que nuestros comentarios sean acertados y basados en la información y la evidencia que tenemos disponible. Muchas gracias y queremos dar pues a conocer bases de nuestro invitado especial esta noche, el ingeniero Carlos Barragán Novoa. Carlos Barragán es egresado de la Universidad Estatal de Bolívar en la carrera de Ingeniería en Administración para Desastres y Gestión del Riesgo. Actualmente, Carlos está cursando el programa de cuarto nivel como especialista en temas de cambio climático y ciudades de liderazgo de la Flaxo, y trabajó dentro del área de gestión del riesgo en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo como director de la Zona 9, y tiene experiencia de 9 años en consultoría como técnico y facilitador e instructor en el tema de gobiernos autónomos descentralizados, tanto de La Tacunga como de Puerto Viejo, y actualmente está dentro de la consultoría de la GIS para temas de crisis sanitaria. Está certificado en competencias laborales por el Ministerio de Trabajo
y se enfoca especialmente en la crítica constructiva para el desarrollo de la resiliencia y fortalecimiento de nuestros pueblos. Bienvenido, Carlos, una vez más. Esta es tu casa y quererte comentar que nuestro país lleva desde el 29 de febrero del 2020 hasta la actualidad, pues el gran problema de la crisis mundial de la pandemia, que se ha venido articulando con el Ministerio de Salud Pública en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, y han venido trabajando en el seguimiento de la enfermedad desde que se emitió la alerta a nivel mundial. Debemos decir que el 29 de febrero del 2020 se confirmó el primer caso de esta enfermedad en Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil, por el arribo de una ciudadana ecuatoriana que vino desde España. Y entonces se activó el COE nacional para la coordinación de la emergencia. Todo este esquema, que ya hemos conversado y hemos visto su trabajo en la presentación constante de la infografía que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo promueve, pero que hoy nosotros le queremos dar este enfoque especial. Vamos a referirnos específicamente a la infografía del día de ayer, emitida el día de ayer, y poder compartir para la comunidad esto de un año de información. Será veraz, acorde a la que la realidad nos ha mostrado, a lo que las cámaras a nivel nacional e internacional promueven. Eso es lo que vamos a estar hablando con Carlitos, y por eso le preguntamos el por qué hablamos de una emergencia sanitaria a nivel nacional. Carlitos Barragán. Gracias, Wilfrido. Sí, los datos que usted ha indicado son los correctos. En realidad, la información que nosotros hemos revisado es del mismo portal del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, y es de ese análisis que queremos hacer de las acciones que se han realizado y qué se puede hacer para mejorar. Por eso el tema de los retos que tenemos tanto al presente como al futuro. Ahora, si usted me permite, quisiera hacer una breve introducción para entender por qué es el Estado el responsable en el manejo de esta crisis sanitaria. Y para eso voy a hacer referencia al artículo 389 de nuestra Constitución, donde textualmente indica y dice: el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres, sean de origen natural o antrópico, mediante la prevención del riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar las condiciones de vulnerabilidad. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos está compuesto de las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Entonces, en base a este artículo es que vamos a plantear todo ese análisis metodológico de las áreas que se han activado, los actores que han dado respuesta y las acciones que hasta el momento se han ejecutado. Y nuevamente recalco, el objetivo es ver qué se puede mejorar a fin de que la gestión que venga en este próximo año, 2021, ya con nuevas autoridades, sea ajustada a la realidad que ahora tenemos y al impacto de la pandemia que en este caso se está desarrollando. Excelente, Carlitos. Entonces, la idea es cómo proyectamos, cómo vemos esa infografía dentro de esta emergencia sanitaria que vive el país. Exacto, y justo ahora que topa el tema de la infografía, voy a hacer referencia a la de la fecha del 26 de febrero y la comparación con la del día de hoy, que justo se publicó al mediodía. En la fecha del 26, nosotros teníamos los datos de 282,599 casos. Y para hoy, es decir, ya 27 de febrero, tenemos la cifra de 284,347 personas. Es decir, de ayer a hoy hay un aumento de 1,782 casos en 24 horas. Ese dato debería motivarnos a la reflexión, ¿no? Las acciones que se están ejecutando, el plan, el Yo Me Cuido, ¿está dando resultados?
en qué hay que fortalecer, en qué hay que mejorar, porque el número de contagios en ningún momento desde que empezó del año pasado ha disminuido, sino se mantiene aumentos, aumentos, aumentos. Eso con respecto al número de contagios de personas positivas para COVID-19. Ahora hablemos de los casos de las personas que se han recuperado, que eso también es un dato interesante. Para el día de ayer estábamos con 238,817. ¿Sí? Esa es la información que la infografía nos permite conocer y nos da el dato. En cuanto a los fallecidos, tenemos un total de 10,971 confirmados con pruebas COVID-19 y posibles casos de COVID-19 fallecidos, 4,742 casos. En total tenemos 15,713 casos de personas fallecidas por COVID-19. Y ahí podríamos hacer una comparación, Wilfrido, de que en el terremoto del 16 de abril hubieron como 677 fallecidos. Entonces, al dato que ahora tenemos de 15,713, o sea, estamos hablando de por lo menos unos 17 terremotos en las condiciones que mencionamos con ese número de víctimas. Y ojo, aquí un detalle, estos datos no se los compara con los del registro civil, porque los datos que tenemos en comparación con los años anteriores, la cifra que hoy se maneja, y tristemente tengo que mencionarlo, es de más de 45,267 personas fallecidas en el contexto de la epidemia. Es decir, yo comparo del año 2017, 2018, 2019 y tengo una estándar, ¿no?, de los fallecidos, pero del 2020 ese estándar sube hasta 45,667, que es la fecha del febrero del 2021. Entonces, es todos esos datos que marcan la diferencia de los años anteriores y que es esa reflexión, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es la situación real que tenemos? Y que los responsables, de acuerdo al artículo que hemos leído, es el Estado en transparentar y mostrar la realidad del asunto, a fin que también nosotros como ciudadanos tomemos las acciones y demos la respuesta que en este caso también nos corresponde a fin de apoyar las decisiones que ellos toman. Pero si todavía no existe una transparencia en estos datos, o sea, realmente es una situación que un ciego guía a otro ciego. Carlitos, entonces podemos muy claro ver el enfoque que las resoluciones, creo que tenemos 165 resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia, COE, a nivel nacional, no están haciendo efecto a nivel de cantones, las autoridades le dan la vista gorda. ¿Cómo podemos nosotros comprender como ciudadanos de que teniendo tantas resoluciones de exigencia para la aplicación de normas de seguridad, de bioseguridad, estas no ejercen el efecto y tenemos un alto índice de mortalidad por personas infectadas por COVID? Ya, ahí quisiera por favor que me autorice para poder compartir la pantalla y poderle presentar este dato que hemos podido nosotros también sacar del enlace web del servicio. No sé, ¿se confirma si se ve la imagen, por favor? Sí, correcto, Carlitos, sí, estamos bien. Ahí están los decretos de la crisis sanitaria. Ya, estamos viendo, sí. Perfecto. Entonces, tal como ha mencionado, entre las resoluciones mismas que da el servicio son las 103 resoluciones que han sacado el servicio en lo que se reúne el COE. Para las declaraciones de estado de excepción, por lo menos tenemos 5. La 1017 del 16 de marzo, la 1052 del 15 de mayo, la 1075 del 15 de junio y la 1126 del 14 de agosto y la última, ¿no? Y este es un detalle en la que voy a explayarme un poco más, que fue la de la 1217 del 21 de diciembre del 2020. Esos son los datos que en este caso ha generado el COE nacional con respecto al manejo de esta crisis sanitaria. ¿Sí? Ahora, yo estoy proyectando en este momento estos decretos y cada uno ha tenido su precisión para, de acuerdo al evento que se ha generado, dar la respuesta en este caso que es la crisis sanitaria. Usted recordará, en el mes de marzo y abril, Guayaquil fue uno de los epicentros más graves de la crisis sanitaria. Incluso se activaron grupos especiales para el tema de manejo de cadáveres, porque realmente colapsó todo el sistema y ese fue un mecanismo que el COE nacional activó para dar atención. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo.
Ya, ahora yo voy a hacer referencia a este decreto al que se refiere específicamente el último que de acuerdo a los datos tenemos nosotros actualizado, que es el 217, y que lastimosamente, o no sé si utilizar esa palabra, lastimosamente la Corte Constitucional le dio de baja. Simplemente dijo no es aplicable y por lo tanto no debe ejecutarse. Entonces, en mi lectura, este dictamen de la Corte Constitucional pude encontrar lo siguiente, y ahí me confirma si se está proyectando lo que se da en la respuesta de la Corte Constitucional, el numeral número 25. ¿Sí se ve Sí ahí, lo por estamos favor? viendo, Carlos. Sí, Ya, correcto. entonces yo voy a leer lo que dice aquí el artículo, el numeral número 25. Dice, según lo establecido en el citado numeral 1 del artículo 121 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como parte del control constitucional, le corresponde a la Corte verificar que los hechos alegados en la motivación y del decreto hayan tenido la real ocurrencia. Yo tengo subrayado esa parte. Resultando necesario recordar que la carga probatoria para justificar la necesidad de declarar y renovar un estado de excepción recae sobre el presidente de la República. De conformidad con lo establecido en los párrafos 16 a 22 de este dictamen, el juicio de la Corte y el informe emitido por el Servicio Nacional de Gestión del Riesgo, ojo a este punto, no contiene la información suficiente, clara ni específica para demostrar la real ocurrencia de los hechos en los que se fundamenta la declaratoria del estado de excepción por calamidad pública. Entonces, este sí me dejas, o sea, sorprendido, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El órgano rector de la política pública de gestión de riesgos no entrega la información suficiente, ni clara ni específica, para demostrar la real ocurrencia de los hechos en los que se fundamenta la declaratoria de estado de excepción por calamidad pública. Ahora, Carlitos, lo que yo quisiera comprender como ciudadano es de que en mi país existe el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, órgano rector de la gestión del riesgo de desastre, y en la cual genera la información. El documento que usted estaba presentando es un documento que dice que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo no ha enviado o no tiene la suficiente información para que este decreto sea aceptado y se dé un estado de excepción. Pero la información sanitaria la debe manejar el Ministerio de Salud Pública y debe dar el documento adecuado para que filtre la información del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo. Y como el COE, que lo maneja directamente el sistema de emergencia ECO 911, se empodera de esta situación. Entonces, ¿ese es como una competencia entre los ministerios o es una declaratoria especial de la Presidencia de la República? ¿Por qué el Ecuador se manejó en esta emergencia desde ese punto de vista? Muy buena reflexión, Wilfrido. De hecho, nosotros contamos con el manual del Comité de Operaciones de Emergencia, que bajo resolución también fue implementado ya justamente en el 2018, y es el instrumento que se utiliza para el manejo de este tipo de crisis. Pero, o sea, ha sido la improvisación, ha sido la falta de datos, ese ha sido un término común que ha generado estas situaciones que ahorita estamos viendo. Entonces, realmente sí se necesita hacer un reajuste en estos puntos, que la información que se entregue sea real, sea fidedigna, cuente con los respaldos, con los hechos, a fin de que entonces se puedan ir ajustando a la normativa y por lo tanto estas instituciones como es la Corte Constitucional del Ecuador, pues emita todos los amparos legales que en este caso corresponden para realmente cumplir con la misión que en este caso tiene el Estado, que es proteger a los ciudadanos frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo, que es la pandemia. Entonces, sí, un poco de cosas que están sueltas. Pero en efectos, en situaciones de información, pensamos que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo ha generado hasta el momento 366 informes de infografía de la realidad local, y estamos hablando de 71 informes de situación. Entonces pensamos que hay una
información muy coherente del día a día del proceso de la ciudad, del país entero, en el tema de información de ciudadanos fallecidos, de ciudadanos que se han mejorado, de ciudadanos que aún se encuentran en centros hospitalarios. Y la realidad o el poco informe que hasta el momento vamos, Carlitos, nos demuestra que no es así. Con lo que vamos a seguir desarrollando, vamos a ir identificando esos nudos críticos en cuanto a la información, a los datos que se debería generar, y al ser una situación sanitaria, es el Ministerio de Salud Pública el que debería liderar este aspecto del COE nacional, con todo el sistema, con toda la articulación descentralizada, y emitir la política de las acciones que se van a realizar. Entonces, es un gran vacío el tema de los datos. Lastimosamente, Ecuador es uno de los países en donde las pruebas son muy caras, poca gente tiene el acceso para hacerse esas pruebas, y como le mencionaba en algún momento, de las pruebas que están acumuladas, estamos hablando de por lo menos unas 52,000 pruebas que todavía no tenemos un resultado, sea positivo o negativo, es decir, 52,000 ciudadanos no saben si están contagiados o no, aunque ya se han hecho el test. Entonces, esos datos generan incertidumbre, generan esa falta de información para que los otros órganos puedan, en este caso, emitir los lineamientos más macros, más generales, y se pueda actuar correctamente haciendo frente a esta situación de la pandemia. Entonces, si nosotros podemos ir viendo entonces ya una lectura, Carlos Barragán, en el tema de la activación de las actividades del Estado, podemos entonces irnos enfocando en esa proyección. ¿Cuál ha sido la actividad del Estado? Claro. Desde el mes de marzo del año pasado, al activarse el COE nacional, entonces ya empezaron también las mesas técnicas, las instituciones a brindar la respuesta frente a esta crisis sanitaria, y la infografía del servicio también muestra eso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí proyectado del día de ayer los datos. Igual ustedes, si desean, pueden ingresar a la página del servicio, ahí está el COE nacional y ahí se detalla toda la información que en este caso estamos presentando. Entonces, yo voy a hacer hincapié en este punto de aquí, que se refiere específicamente a los kits de asistencia humanitaria. Estamos hablando de 1.860.911 personas. Kits de alimentación escolar, igual es 1.234.775, y donaciones entregadas por las diferentes instituciones: Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de, en este caso, lo que corresponde a la Economía Popular y Solidaria, y también el Ministerio de Pesca y de Producción Económica y de Pesca. Entonces, ellos han hecho estas respectivas entregas. Entonces, yo sé que es un trabajo bastante fuerte, bastante importante estas entregas, pero yo sí tengo ese vacío de que entre mis conocidos, entre mis amigos, entre la gente con la que he hablado, si ha recibido ellos alguna de estas ayudas, de esta asistencia humanitaria, de estas donaciones entregadas, y sabe cuál es la respuesta, estimado Wilfrido. No, te comento que en mi ciudad se ha visto muy poco, no sé en la tuya o lo que ellos dicen, tal vez no han recibido esto. Yo lo que quisiera es, incluso pondría esa situación de retractarme de mis comentarios, y por este medio mismo indicando a los beneficiarios de estos kits y de estos bonos, porque yo siento más bien que como el papel aguanta todo, ponle nomás. Entonces, realmente sí falta esa transparencia en el sentido de los beneficiarios y cómo esa ayuda ha sido permanente y se ha generado para la gente que realmente lo necesita por la situación económica que es producto de la pandemia. Entonces, en referencia a estos datos, el próximo gobierno sí tendría que pedir a las autoridades y a quienes han manejado esto la transparencia de la información. De hecho, usted sabe que como actor humanitario, una de las cosas que se solicita es la transparencia de la información. Esto recibimos, esto entregamos, esto pasó, esto sucedió y demás. Carlos, en el Ecuador, la exigencia a la transparencia mediante la rendición de cuenta es una acción que todo servidor público, todo ministerio está obligado a llevar, a presentar como parte de su gestión. Así que pienso que
el Ecuador mostrará en algún momento una transparencia, pese que si lo hacemos más polémico, Carlos, aún creo que no se presentan los informes del terremoto del 2016, en que podamos transparentar todo el movimiento que hubo. Entonces, realmente es lamentable ahí ver esa situación en el país, pero apelamos por estos medios en el tema de fortalecimiento, ahora que hablamos muchísimo de temas de corrupción, el poder transparentar todos estos datos en la asistencia humanitaria, en los que fueron sus beneficiarios, en el proceso de los kits de alimentación escolar. Y esperamos ahí de que el gobierno o los entes que corresponden obliguen a los servidores públicos a generar su información. Pero muy contento de saber, Carlos, que estamos hablando de este tema y que podemos de una u otra forma mover conciencias en el tema de la gestión de riesgo que involucra a todos. Realmente generar una verdadera desarrollo, generar una verdadera resiliencia es ir viendo estos datos que nos permiten tomar decisiones o que nos permiten ver el panorama en el que se encuentra el país en estos momentos. Exacto, ese es el punto, ¿no? Y nuestro llamado para la asistencia que necesitan. Hay sectores que son bastante vulnerables en nuestro país, personas en condiciones de discapacidad, a los que realmente a ellos son los que se debería dirigir esta asistencia, esta ayuda, adultos mayores, personas en condiciones de calle, o sea, esa transparencia que debería haber en los datos a fin de que se esté ayudando a quien realmente corresponde. Eso con respecto a esta parte de las instituciones y cómo éstas se activan y cómo éstas brindan la asistencia. Ojo, y esto desde el mes de marzo, ¿no? Entonces, yo supongo que cada mes se sigue ajustando esos datos, se sigue ajustando esos números conforme al número de beneficiarios. A menos que si no hay o ya se ha cubierto todos, entonces ya vendría esa nota explicativa indicando que ya se ha atendido a quienes realmente lo han requerido. Eso por una parte, pero ahora si usted me permite, yo quiero avanzar en el siguiente punto, en la lámina número 8, y ya con las mesas técnicas de trabajo, el análisis que nosotros realizamos es ver cómo evoluciona la atención, ¿no? Evoluciona los datos, ¿no? Porque esta emergencia, esta crisis sanitaria genera esa variabilidad de los picos, cuando baja nuevamente los contagios aumentan y demás. Entonces, yo he hecho un análisis brevecito con el tema de la mesa número 2, basándome en dos informes, estimado Wilfrido. ¿Me confirma si se ve la imagen? Sí, la tienes la imagen. Sí, estamos hablando de la mesa 2, de la mesa técnica 2, que habla específicamente de salud y atención prehospitalaria. Perfecto. Entonces, yo aquí me he basado en dos datos. El informe número 70, que corresponde a la fecha del 12 de febrero, y el informe número 71, que corresponde precisamente al dato del 26 de febrero, ¿sí? Es decir, del día de ayer. Y entonces yo hago esa comparación de los dos informes, del 70 y del 71. Ojo, con 14 días de distanciamiento. Exacto, de diferencia. Y veo los siguientes puntos. Entonces, dice del informe número 70, se cuentan con 76 hospitales públicos y 35 del hospital privado, específicamente para atender casos de COVID-19. Perfecto. Yo entendería que en el 70 ya me da ese dato. Pero nuevamente en el informe 71, perdón. Carlitos, te hago, perdón, ahí una interrupción. Sería, a lo mejor tu diapositiva marca el mismo informe en la parte de arriba como en la parte de abajo. O son dos informes diferentes porque veo muy iguales. Creo que es una copia. Te has equivocado ahí. Parece, no, pero son realmente diferentes, son realmente, o sea, deberían ser diferentes. Este corresponde al informe número 70, ¿sí? El informe número 70, lo estoy señalando aquí. O sea, que el informe número 70, de acuerdo a lo que vemos, es una fiel copia, simplemente un copia y pega que ha hecho el analista y lo ha autorizado para su difusión, asumo, el ministro, ¿no?
O sea, ese es lo triste, esa es la reflexión que nos lleva el análisis de estos datos. O sea, yo debería, por ejemplo, usted mismo que está en Guayaquil y que me conversaba el otro día de cómo es la situación en los hospitales, los datos que yo debería tener aquí es en Guayaquil, los hospitales tales, 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 esta es la capacidad que tienen y hasta el momento esta es la capacidad que han dado atención. Necesitamos reforzar esto, esto, esto. Entonces, o sea, realmente es esa... O sea, es esa zozobra de que no se está dando los datos reales. Y ahí sí quisiera pedirle a usted, Wilfrido, que está en Guayaquil, que me comente cómo es la situación de los hospitales y que ese es el dato que debería reflejarse aquí, en este informe de la mesa número 2. Bueno, en tanto Guayaquil no ha manejado una infografía cantonal, no se maneja una infografía cantonal. Por lo tanto, como tú dijiste, no tenemos una nómina de todos los hospitales y la cantidad de camas que se tiene. Por lo general, la infografía que se maneja es la que a nivel nacional presenta el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y que hasta el día de ayer, 26 de febrero, marcaba un total de hospitalizados estables de 856 personas, pero no sabemos en la cantidad de hospitales. Y los casos de altas hospitalarias, el día de ayer fueron 524 personas. Entonces, que quiere decir que hasta el día anterior o hasta un proceso de horas, teníamos más de 1.300, 1.400 personas contaminadas por temas de COVID. O sea, no teníamos una respuesta totalmente segura, ¿no? Y volviendo a Guayaquil, en los hospitales públicos y privados, no tenemos un informe de cuál es su capacidad de atención y en qué capacidad está en este momento. Lo que sí hasta el momento se sabe por las noticias locales es que hasta este momento todos los centros de atención están totalmente llenos. Estamos al 100%. Ahora, Wilfrido, este informe también debería reflejar el tema del abastecimiento de oxígeno. ¿Ya? ¿Cómo se está haciendo? Yo, por citar un caso, en Perú la situación ya está compleja y ellos están pidiendo a Chile que exporte el oxígeno para poder atender la demanda. En nuestro país ese dato es clave y sin embargo no se refleja en la infografía, no se refleja en el trabajo de las mesas técnicas y como decía al inicio, es de andar de tumbo en tumbo y guiando un ciego a otro ciego. Excelente, Carlitos. Queremos hacer un pare para indicar, son las 21 horas con 2 minutos. Ya tenemos más de 30 minutos transmitiendo el día de hoy. Tenemos como invitado especial al ingeniero Carlos Barragán y estamos hablando a un año de la pandemia, desafíos presentes y futuros. El Ecuador enfrenta algunas situaciones sociales, políticas, económicas, ambientales y la amenaza del COVID que se mantiene, el desorden social en que vivimos, la falta de aplicación de normativas de bioseguridad siguen siendo situaciones críticas, ¿no? Por eso es que estamos hablando con un especialista, Carlos Barragán, y también queríamos seguir en este programa preguntándole entonces, ¿el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo está manejando muy bien sus operaciones en emergencia? ¿Están haciendo muy uso de sus manuales de emergencias para poder tener un enfoque muy claro de la situación en que vive el país y la ciudadanía en especial? Hay un refrán que dice al César lo que es del César, ¿no? Entonces, sí, en ese punto debemos reconocer que el COE Nacional ha emitido unos lineamientos, unos protocolos, unos puntos específicos para responder desde cada uno de los sectores, desde cada una de las instituciones a la emergencia o a la crisis sanitaria. Entonces, por ejemplo, de la MTT1, que es agua segura, saneamiento y gestión de residuos, hay 12 protocolos, los cuales se aplican en los diferentes niveles de gobierno a fin de garantizar que se pueda cumplir con la misión de la mesa número 1, que en este caso es el abastecimiento del agua y la gestión de residuos. La mesa número 2 de salud y atención prehospitalaria ha generado 33 protocolos, los cuales sirven para generar los planes pilotos para la reactivación y las diferentes actividades que ya se tienen que seguir
que se tienen que seguir dando a fin de ya irnos reactivando conforme al semáforo verde, amarillo o rojo en el que nos encontremos. Y así sucesivamente cada una de las mesas técnicas y el grupo de trabajo número 2, que es seguridad y control, que ha generado 16 de estos protocolos. En total tenemos 165. Pero aquí, Wilfrido, yo quiero hacer un llamado, ¿no? Desde que empezó la crisis sanitaria, tanto Estados Unidos, Europa, China, Rusia, han ido también ellos, como ya empezó más pronto, donde ellos la situación, generando también algunos instrumentos y actualizando la información conforme a la ciencia y la tecnología del momento. Entonces, por ejemplo, yo leía en este caso, Colombia, ellos ya están eliminando el protocolo de la toma de temperatura y la sanitización de los zapatos, igual de las cosas y de los espacios. Claro que mantienen una limpieza y el aseo que de aquí en adelante debe mantenerse, pero ya no es la prioridad como se hacía en algún momento de ir generando toda esa limpieza en las calles donde está toda la gente y demás, sino que estos conocimientos van actualizándose. Entonces, la reflexión que llegamos aquí es que de los 165, desde que se crearon, se mantienen. Entonces, no sé, o sea, la gente se reúne en el COE, o sea, me deja ese sinsabor. ¿Es para qué? ¿Para qué? Si hay toda esta información que se queda en el aire y que se deja a la ciudadanía en ese abandono, en esa situación de ¿y ahora qué hacemos? De ellos mismos tratar de ir viendo datos y buscando información a fin de protegerse, en el caso de los que pueden. Y de los otros, en esperar que la suerte no sea tan mala con el individuo y sea un dato más de los fallecidos o de los contagiados que estamos hablando. Carlitos, acojo ese sinsabor de usted de saber que tenemos 165 protocolos y como usted da a entender así, debemos decirle a la comunidad, prácticamente no están siendo actualizados, no van a la vanguardia o al esquema que están llevando ya vecinos como Colombia en el tema de mejorar o su enfoque desde la investigación, desde el campo técnico, investigativo, científico, los cambios que debe tener los protocolos de bioseguridad principalmente, ¿no? Ecuador se mantiene, pero le digo, como usted mismo lo acaba de mencionar, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo tiene muchas áreas que se encargan específicamente de estar observando los indicadores de crecimiento o de desarrollo que tienen los países en cuanto a el manejo de la emergencia, pero debe ser también una preocupación del Ministerio de Salud Pública, que es la que debe decir, estos son los cambios que se tienen que hacer en cada uno de estos protocolos y tener una actualización. Pero ¿a quién en este momento nosotros podemos decirle es el culpable de no tener esta información al día? ¿Sería al COE, al Ministerio de Salud o al Servicio Nacional de Gestión de Riesgo? Yo, para dar respuesta a esa pregunta, me baso en el artículo 389, el Estado, y todos los organismos y las personas que en este caso están ocupando estos puestos de responsabilidad. O sea, no es solo pensar en el sueldo del fin de mes, sino en las acciones que debe desarrollar a fin de proteger a las comunidades, a los pueblos, a los ciudadanos. Entonces, sin duda será una situación que el próximo gobierno tendrá que ir atendiendo y resolviendo y esos son los datos que al momento hacemos en nuestro análisis a un año de la pandemia, los retos y los desafíos, tanto presentes y los futuros que van a irse generando precisamente por estos puntos que ahora los estamos analizando. Muy bien, queremos mandar un saludo a Henry Peralta, que nos está viendo desde Colombia, es el director de Epicentro Radio Colombia. También queremos enviar nuestros saludos, nos está indicando una excelente información y nos está enviando un saludo Alexandra Patti y también parece un familiar suyo, Carlitos, Marcos Barragán. Nos está indicando saludos ingenieros y el señor Lucas nos dice muchas gracias por brindarnos la información. Saludos a todos los que hacen este excelente programa. También se encuentra en frecuencia Fernando López, que es parte del Colegio de Profesionales de Gestión de Riesgo del Ecuador. Estamos transmitiendo por medio de
Epicentro Radio está siendo retransmitido a nivel internacional por Epicentro Radio México, y estamos llevando este programa con Carlos Barragán a un año de la pandemia en el Ecuador. Principalmente estamos viendo los desafíos presentes y futuros. Carlitos, entonces, ¿cuál es la estrategia para el manejo de la crisis sanitaria? Tal vez será seguir midiéndonos bajo la semaforización, o cuál es el análisis de este instrumento. ¿Es muy adecuado utilizar un semáforo para manejar la crisis sanitaria y la información de ella? Ya, verán, nosotros tenemos el manual del Comité de Operaciones de Emergencia. Entonces, y esa es, como por así decirlo, nuestra Biblia para el manejo y administración de todo evento que se genere: terremoto, erupción volcánica, tsunami, inundación. Es lo que se está aplicando incluso en Chunchi, por lo que sucedió hace unos 15 días. Entonces, sin embargo, ahora viene esa situación de la improvisación y, a ver, cojamos lo que hizo Colombia, veamos lo que hizo Chile y el famoso procedimiento de la semaforización. Al momento tenemos en color verde 14 cantones, en color amarillo 206 y en color rojo 1, que es Tulcán. Pero sin embargo, ahí yo siento que el otro punto es el abandono que tienen los 221 GATS. El gobierno les ha dicho: ya, háganse ustedes cargo, pero de los recursos, pues, de la asistencia. El artículo 389 habla del principio de subsidiariedad. O sea, cuando los diferentes niveles se quedan o no tienen capacidad de respuesta, el superior da la atención. Pero vemos los GAT sin recursos, no se les asigna de acuerdo a las partidas presupuestarias. El GAT provincial también sin recursos. No se les asigna desde el Estado central los recursos para que atiendan los diferentes proyectos y la asistencia, en este caso, que sería por la crisis sanitaria. Y el gobierno central, y yo leo y veo donación de Francia, donación de Corea, donación de Inglaterra, donación de Alemania. O sea, estamos viviendo de donaciones. Y hace no mucho tiempo leía que habían hecho un préstamo al Fondo Monetario Internacional de ni sé cuántos millones. Entonces, es ese el análisis que se hace. ¿Qué está pasando? O sea, los GATS están en el abandono, están desesperados. Ellos mismos están tratando, por ejemplo, de acuerdo a estos últimos días, en ellos tratar de conseguir las vacunas. Pero pregunto, el artículo que leímos, el 390, dice que son los gobiernos autónomos descentralizados los que garantizan a la población y a los pueblos y a las ciudades ese enfrentar a los desastres. Son parte de, pero es el Estado el que debe enfrentar y manejar eso. Entonces, es un mecanismo que se está utilizando. Pienso yo que debería mantenerse, irse ajustando también y dando el apoyo desde el gobierno central a los GATS para que ellos también puedan ir cumpliendo con sus papeles. Ojo, ellos también han generado ordenanzas. Hay algunas tan estrictas por el sentido del uso de la mascarilla y que la multa es del 20% del salario mínimo vital, o otros, por ejemplo, aquí en Quito es $100 la multa por no uso de la mascarilla, pero sin embargo se siente ese abandono por parte del Estado central en la atención y en el apoyo para dar más fuerza a este punto de los GATS en los diferentes colores que ellos se encuentran. Pero recalco una vez más, existe un manual y es ese manual el que debería aplicarse y utilizarse. Caso contrario, es ese nuevo vacío, es esa confusión que se genera y nuevamente el que más o el que paga los platos rotos es la población, al fin, como diríamos, la última rueda del coche. Bueno, ahí tendría que tener, como decimos de manera así un poco vulgar, amarrarse bien los pantalones, el organismo rector, ¿no? En este caso es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo. Pero Carlos, quería hacer solo un pequeño enfoque para ver si este manual de operaciones de emergencia se maneja con dos indicadores de riesgo que tenemos en el momento en Tulcán, que se encuentra en semáforo rojo. Uno por el efecto de la pandemia, o también se encuentra por semáforo rojo por el problema migratorio que maneja esta ciudad. Y todos son elementos, ¿no? Porque nosotros sabemos que el virus se transmite por las personas, por la respiración. Entonces, si existe contagiado asintomático, entonces él va a generar más contagios.
Entonces, la clave es identificar esos casos y aislarse los días que en este caso son los que corresponden. Pero si no se tiene identificado eso, entonces es estar a ciegas. Y ya digo, Ecuador es uno de los países en donde esa prueba es tan cara. Debería generarse un mecanismo para que todo ciudadano pueda ir y hacerse la evaluación y saber si eso no es positivo y tomar las acciones que en este caso corresponde. Pero al no haber ese dato, ese insumo, entonces los ciudadanos consideran que sigamos nomás la vida, hay que reactivarnos. Fueron un año durísimo donde hubo los toques de queda, hubo las restricciones, entonces no hay tanto circulante, apenas es para algunos gastos y eso más priorizando los más esenciales. Entonces la gente también en ese punto está desesperada de ver cómo solventa la necesidad de pago de luz, de agua, de internet, lo cual no ha sido también no ha habido ese apoyo por parte del gobierno indicando proyectos, planes para que puedan ser más sensibles con los ciudadanos. De los bancos, por ejemplo, ellos ya están llamando, indicando a ver cuándo se acerca o plata que ya se deposita en la cuenta, inmediatamente ya se taja para las deudas que se tiene. Entonces, es toda esa política pública en el sentido del abandono que se ha tenido a fin de hacer frente a esta situación. Considero que si realmente hubiera un interés social, a los bancos se les hubiera manejado de otra manera en el sentido de cómo deben operar. Ellos son los que más han ganado en esta pandemia, Wilfrido, en cuanto a los retrasos, a las cuotas y a todas las garantías que ellos exigen. En ningún momento contemplaron ninguna situación humanitaria hacia las personas. Incluso el marco de la ley humanitaria también brindó ese respaldo para ellos y esas son las consecuencias que ahora tenemos y que estamos enfrentando. Carlitos, muchas veces la mala interpretación del manejo de la emergencia, principalmente en la aplicación del manual de operaciones de emergencia, nos deja sin sabores. Deja sin sabor el tema de Tulcán, que se encuentra en semáforo rojo. Se encuentra en semáforo rojo por la emergencia del COVID, o se encuentra en semáforo rojo por la emergencia migratoria que se tiene en ese territorio, específicamente en la provincia de Tulcán. Ya, los indicadores que se manejan para los diferentes niveles del semáforo son el número de contagios, la disponibilidad de camas y los UCI. Esos como los tres elementales. Y en este punto considero que sí, al estar en la frontera norte es uno de los elementos, los flujos migratorios, las personas que vienen y van o las que están esperando, en especial de Venezuela, viajar hacia Perú. Entonces, de ley tienen que pasar por estas ciudades. Entonces, sí, sin duda, ese es uno de los elementos que el alcalde es el que valora y los toma en cuenta. Pero ahí voy al otro punto. De los 221 cantones, los responsables de la unidad de gestión de riesgos son los encargados de levantar esos indicadores y hacer la exposición a la autoridad y a todos los integrantes de la plenaria con respecto a por qué seguimos en amarillo, por qué pasamos a verde, por qué estamos en rojo o por qué de verde vamos a pasar a rojo o amarillo. Entonces, es esa responsabilidad de los encargados de las unidades de gestión de riesgo a fin de darles información clara y precisa a los tomadores de decisiones. ¿Por qué esa pregunta, Carlitos? Porque recuerde que el señor director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, con rango de ministro, hizo una declaratoria de emergencia cuando tuvimos la erupción del volcán. Y inmediatamente hubo una interpretación de que estábamos cruzados, ¿no? ¿Quién mismo está en rojo, no? Entonces, ese punto es que nos lleva al saber de que hay tantas cabezas, pero no hay tomadores de decisiones, y teniendo, basados en la ley, ¿no?, un representante, que es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, no hace ver con claridad a la comunidad en qué sistema de alerta se encuentra el país, bajo qué amenaza está trabajando. Entonces, por eso hacía la reflexión de lo que está pasando en Tulcán. Y invitando a la comunidad, porque nosotros estamos transmitiendo un programa e indicando de que todo el proceso ha sido investigado y está basándose en la infografía del día de ayer que presenta el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo.
donde también hay noticias alentadoras. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, el día de ayer, 26 de febrero, estuvo en la ciudad en la provincia de Pichincha, fortaleciendo el sistema de gestión de riesgo en las unidades de gestión de riesgo. Entonces sabemos que están trabajando. Ahora, ¿cuántas? No las exponemos, no las expone todo el programa, pero se dice que se estuvo trabajando en temas de fortalecimiento de gestión de riesgo. También podemos decir que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo estuvo trabajando el 24 de febrero en la entrega de más de 100,000, recibió, aquí es muy importante hacer esta acotación, el 24 de febrero, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo recibe del gobierno de Francia $100,000 en equipos de bioseguridad. Y es ahí donde tal vez hay que seguir haciendo las anotaciones para que luego aquellos que recibieron eso simplemente transparenten hacia qué territorio fue utilizado, cuáles fueron los beneficiarios, que al final debe ser toda la población, pero quienes administraron las diferentes reparticiones que se dieron a nivel país, ¿no? Y quiero ahí seguir halagando, seguir y felicitando por la gestión que hace el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo. Por ejemplo, en Gualaceo se llevó un curso de sistema de comando de incidentes, un curso que permite a ese territorio, a sus organismos de respuesta, tener herramientas de administración para emergencia, pero que durante el proceso, las ciudades, este sistema que había sido difundido con muchísimos años de antelación, me parece que el proyecto lleva más de 14 años en el país, debió funcionar, y yo le puedo decir que no lo he visto en los centros hospitalarios, no lo he visto en el sistema carcelario ahora que se dio en el incidente en la penitenciaría, no lo he visto en ninguna de las áreas en un año donde hemos tenido que armar, o donde se han tenido que armar muchísimos escenarios para poder administrar la emergencia. Entonces, Carlitos, yo quisiera más bien invitarlo ahí, que podamos ir viendo cuáles serían entonces los enfoques que le demos a este manejo de emergencia, para ver más que todo la parte prospectiva, es decir, proyectarnos a futuro, qué podemos hacer, cómo podemos manejar esta emergencia. Ya, como hablamos en nuestro tema, son los retos tanto presentes como futuros. Entonces, los retos es enfrentar esta pandemia con la altura que en este caso se requiere, con los profesionales, con los técnicos que generen la información y puedan ayudar a los tomadores de decisiones en los diferentes niveles que corresponden, tanto en los gobiernos autónomos descentralizados, en los GAS provinciales y en el mismo COE nacional, a fin de que los datos que se tengan sean los adecuados y precisos, y las autoridades, como la Corte Constitucional, den el apoyo para que se declaren los estados de excepción que en este caso corresponderían, conforme se evidencian los datos y se tiene la información con respecto a los contagios, al uso de camas, al número de fallecidos, a la asistencia en el tema de los cementerios y demás. Hasta el momento las condiciones parecen normales, pero sí es importante hacer ese monitoreo y seguimiento y dar esos datos a los tomadores de decisiones. No hay que esperar a que la situación ya se desborde para recién ahí decir, cierto, hagamos esto. No, debemos prepararnos, anticiparnos ante estas situaciones, y para eso es clave los equipos técnicos y la información técnico-científica. Dos, el Ministerio de Salud Pública, al ser el responsable del manejo, porque es crisis sanitaria, es responsabilidad de ellos, es tener un stock y generar los mecanismos que sean necesarios para los test. Estos no tengan un costo, sino sean libres, públicos, para que la gente, mientras más sepamos quién tiene, se apliquen las medidas que se requieren, se activen esos bonos, se activen esas ayudas del MAGAP, del MIES, de todas las instituciones, a fin de atender a estos casos que ya están identificados y que por la cuarentena deben guardar aislamiento, a fin de que estos no sigan contagiando a más. A los mismos médicos, al mismo personal sanitario, brindarle las condiciones de seguridad que ellos tienen. Somos el único país en donde no se ha cancelado a los médicos, o todavía se tiene deudas con ellos. Dentro de esta misma línea, deberíamos tener un suficiente suministro de materiales e insumos médicos. Imagínense la desesperación de una persona tratar de ir a buscar esas medicinas en farmacias o en otros lugares. Se debería fortalecer a todo el sistema de salud
con todos los materiales e insumos que requieren, tanto en protección de bioseguridad como en medicamentos. Considero que con esos primeros pasos se podría estar ya estabilizando esta situación para los próximos meses, tomando en cuenta que este gobierno tiene 84 días, de hecho solo 44 días hasta el 11 de abril, donde ya vamos a saber quién va a tomar las riendas de los siguientes 4 años, pero es clave dar estos pasos a fin de saber a qué nos enfrentamos y tomar las acciones que en este caso corresponden. Carlitos, Ecuador sigue en una situación que muchas veces tiene, podemos decir, una incidencia en nuestra comunidad, y es nuestra prioridad por medio de Epicentro llevar un mensaje de ánimo, de aliento, pero también de normativas que realmente fortalezcan la seguridad en el territorio. ¿Cuáles serían entonces ustedes ese enfoque que le podemos dar a la comunidad para poder cumplir? Ya, con respecto, voy a citar un escrito de 1914, en donde una de las autoridades frente a este tema de la gripe española que se conocía en ese momento, decía, prefiere espacios abiertos. O sea, si tenemos que trabajar, si tenemos que reunirnos, preferir espacios abiertos, donde haya una buena circulación de aire. Segundo, el buen uso de la mascarilla. De acuerdo a las recomendaciones y las normativas, mucha gente ya está utilizando doble mascarilla. Perfecto, un buen insumo para proteger su salud. Tercero, lavado de manos. Eso es sumamente importante a fin de si tocamos algo y luego los ojos, la nariz, evitar por completo eso. Estas son recomendaciones que hasta el momento están dando buenos resultados. Evitar las aglomeraciones. Si entramos en un lugar cerrado, ver que haya buena ventilación. Si no, nosotros mismos abrir las ventanas y demás. Mantener un distanciamiento. 2 metros es lo que recomiendan las autoridades y los organismos técnicos. Hay que respetar esa situación. No saludar con mano, con codo, con beso. No, por el momento estas situaciones no son las adecuadas y correctas. Entonces también es nuestra contribución como ciudadanos en el sentido del aporte que podemos dar para evitar más contagios y propagación de la COVID-19. Excelente, Carlitos Barragán, su aporte, el análisis que hemos hecho de esta infografía del día de ayer, las comparaciones con otras infografías que nos dan mucho que pensar, que realmente tal vez nos dicen que no estamos llevando un correcto proceso de administración de la emergencia sanitaria y que esta va también de la mano con otras emergencias que ha tenido la ciudad, que ha tenido el país. El día de ayer, durante la semana pasada, tuvimos el problema carcelario a nivel de 4 cárceles del país. Tenemos el proceso de el corredor humanitario que se trata de armar desde hace varios meses en Tulcán, que se encuentra en semáforo rojo, uno de los únicos municipios que se encuentra en semáforo rojo. Tenemos los problemas del volcán que se presentaron, que tuvieron una interpretación, bueno, ¿qué mismo están diciendo? Y que tal vez nos queda ese sinsabor de que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo tal vez no usa todas sus herramientas que tiene, especialmente el Manual de Operaciones de Gestión de Riesgo, para poder trabajar de manera acorde con lo que se tiene y con lo que conocemos o con lo que conocen todos los gestores de riesgo a nivel nacional. Entonces, esa es una situación que tenemos que seguir insistiendo a que se les dé análisis y más que todo a la misma proyección de aquellos indicadores de trabajo que han hecho, que sean transparentados y que se pueda generar una rendición de cuentas para que todas, especialmente la ciudadanía, quede contenta de la gestión administrativa que se hizo durante la crisis sanitaria que vive este país y que vive todos los países latinoamericanos. Quería traer a cotación, Carlitos, porque nosotros trabajamos mucho en el tema de fortalecimiento de los territorios y hoy hablamos de la resiliencia, ¿no? Quería traer este pensamiento de Boris Cyrulnik, un nombre ruso ahí, ¿no? La resiliencia es el arte de navegar en los torrentes. Mire lo que dice, ¿no? Es el arte de metamorfear el dolor para darle sentido, la capacidad de ser feliz, incluso cuando se tiene herida el alma. Y hoy podemos decir,
Ecuador tiene herida el alma, ¿no? Pero ahí es hora de seguir enfocándonos hacia adelante, es hora de seguir insistiendo. Y programas como este, estoy muy motivado para seguirlos haciendo, es con el fin de llegar a las comunidades y que realmente ellos puedan comprender que no necesitamos que nos pongan una sanción para nosotros comprender que en juego están nuestras vidas y que podemos, con situaciones muy sencillas, poder seguirnos manejando en bienestar. Saber que si hay aglomeraciones, no puedo entrar en esa parte, de que debo mantener el distanciamiento de 2 metros, que debo, de ser posible, la recomendación que usted daba, es muy importante usar doble mascarilla. Un inicio decía, no use mascarilla, solo si está enfermo, decía la Organización Mundial de la Salud. Hoy la misma Organización Mundial de la Salud explica que si estamos en cualquier parte, debemos utilizar doble mascarilla. Entonces, en base a este primer análisis que hemos hecho, Carlos Barragán, quisiera agradecerle por tu tiempo, por tu análisis de investigación a profundidad, de estar observando estos 366 informes que ha emitido el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, con análisis infográfico, con data que nos sigue dejando en la incertidumbre de saber si son correctos o que son incorrectos, porque usted hablaba de una cantidad de más de 15.000 personas fallecidas cuando tal vez revisas la data y esa no la encuentra fácilmente, ¿no? Entonces, data que venía desde el registro civil, ¿no? Entonces, esa situación es la que queremos que la ciudadanía tenga muy claro, de que como en algún momento algún político dijo, no, ya llegará el momento en que tengan que dar la rendición de cuentas y que todo se pueda transparentar. Entonces, hasta ahí, Carlitos, mi agradecimiento. Queremos pedirte, darte este último espacio, en unas palabras para poder despedirnos y saber cuál es tu mensaje final de este programa de Epicentro Radio Ecuador. Gracias, Wilfrido. A pocos meses ya de saber quién va a tomar las riendas del Ecuador, es importante que la persona que vaya al servicio y su equipo sea gente que realmente conozca y sepa del tema de gestión de riesgos, sin desmerecer las otras las otras profesiones o demás. Debería ser un profesional de gestión de riesgo, a fin de que él y sus equipos puedan levantar toda esta situación que al momento hemos identificado y cumplir con el objetivo de acuerdo al artículo 389 y 390 de la Constitución. Segundo, el otro punto que quería también hacer referencia es específicamente con la actualización de los lineamientos de los protocolos. Ya estamos en febrero del 2000, ya marzo prácticamente del 2021. Revisen esa información, actualicen los datos, que lo que se tiene disponible sea lo último en tecnología, en información, en ciencia, a fin de tener los datos más precisos y nosotros también irnos ajustando a esa información. Ese es un punto clave que también quiero hacer referencia. Y en cuanto a los GATS, ellos están tomando la iniciativa, por ejemplo, por el tema de las vacunas y demás, para ellos mismos gestionar. No sé, realmente no sé qué tan legal, hasta qué grado se permite en la política ese tema, pero lo que yo sí les pido es que insistan al gobierno en la gestión del apoyo de ellos hacia la gestión en territorio. O sea, no se les puede decir, está en rojo, allá usted vea, está en amarillo, allá usted vea, está en verde, allá es problema suyo. Sino debe haber ese apoyo, esa subsidiariedad del Estado para dar el apoyo a los diferentes niveles de gobierno, y no solo con el tema de recursos, sino también con el tema técnico, para que ellos también se sientan respaldados y puedan cumplir con su misión. Este tema no sé cuánto tiempo más dure. Ojo, el asunto de las vacunas no es solo que ya me pongo yo y ya me salvé y punto. O sea, aquí somos todos o ninguno, todos o ninguno. Entonces, los mecanismos del plan que debe haber debe ser bastante integral para que todo ciudadano pueda tener la vacuna, ya que si no hay eso, o sea, las próximas variantes, o por decirlo en otro término, las mutaciones que haya, o sea, nuevamente podrían convertir una situación como la del año 2020. Entonces, realmente, Wilfrido, somos todos o ninguno. Muchas gracias, Carlitos Barragán, por su excelente presentación por los medios de Epicentro Radio. Queremos enviar nuestros saludos ya al despedirnos al maestro
Luis Eduardo Pérez, que también es profesional en el área de gestión de riesgo, y también a nuestro querido amigo, sabe que está también en su casa, el ingeniero Edgar Guevara Torres, a quien le enviamos un saludo desde acá, Guayaquil, a la ciudad, a la bellísima ciudad de Milagros, que siempre Edgar ha estado trabajando en temas de prevención. Queremos invitar a la ciudadanía a que conozca más de Epicentro Radio, la única radio que promueve la gestión del riesgo de desastre, que promueve la prevención, que promueve la seguridad desde varios indicadores de salud, indicadores de gestión de riesgo, de desastres, en el área de la seguridad y salud ocupacional como factor importante para promover principalmente la resiliencia en los territorios. Así que queremos darle un agradecimiento una vez más y esperarlos en el próximo programa. Pronto estarán viendo ya nuestra estructura que tendremos para el año 2021 y traerles programas innovadores, actuales, que permitan hacer de cada uno de nosotros un ente que se suma a la respuesta y principalmente un ente que se suma a la prevención, más que todo en la materia de gestión del riesgo de desastre. Muchísimas gracias, Ecuador. Muchas gracias, Guayaquil. Gracias a Eric, que nos dio la cobertura técnica desde México para que este programa sea un éxito. Amigos, muchas gracias a todos. Buenas noches.